Buenos días, profesor, o buenas tardes, dependiendo de a qué hora esté viendo este video. Mi nombre es Jim Rojas y hoy voy a exponer sobre Benjamin Constant, específicamente sobre la libertad de los antiguos y la libertad de los modernos. Empezaré hablando sobre la biografía de Constant. Nació en Suiza, Lausana, el 25 de octubre de 1767. Y fallece en París el 8 de diciembre de 1830. Fue un filósofo, escritor y político, descendiente de hugonotes que habían huido de Francia tras la revocación del Edicto de Nantes. Hugonotes es un término otorgado a los protestantes franceses de la doctrina calvinista durante las guerras de religión. Solo un paréntesis. Bueno, Constant recibió una educación cosmopolita. Estudió en las universidades de Erlangen y Edimburgo. Esta última en ese entonces era un centro de ideas Whig. Whig es un partido liberal británico y contaba con una facultad que incluía a Adam Smith y a Adam Ferguson. Constant tuvo un cierto periodo de intensa oposición a Bonaparte. En aquel momento, Constant compuso una obra en la que pretendía demostrar hasta qué punto los objetivos y métodos de Napoleón no se ajustaban al espíritu del nuevo mundo burgués. Algo característico en Constant y algo que lo distingue de los demás liberales, o bueno, de los liberales anteriores hasta ese tiempo, fue lo que él concibió como fines éticos de la organización social. Y creo que esto debe ser enfatizado, ya que muchos escritores de la historia del liberalismo, tanto conservadores como liberales de izquierda modernos, a menudo escriben como si el utilitarismo fuera históricamente la única base filosófica del liberalismo. Y este no fue el caso de muchos liberales, de los más destacados, ¿no? Incluyendo a Constant, ya que rechazaron enfáticamente el utilitarismo y, y lo podemos evidenciar en la siguiente cita. Y dice: ¿es tan cierto que la felicidad, sea del tipo que sea, es el único fin del hombre? En ese caso, nuestro camino sería bastante estrecho y nuestro destino no sería muy elevado. No hay ninguno de nosotros que, si quisiera descender, restringir sus facultades morales, degradar sus deseos, abjurar de la actividad, de la gloria y de todas las emociones generosas y profundas, no podría convertirse en un bruto y feliz. No es solo por la felicidad, es por el autoperfeccionamiento que el destino nos llama. De lo anterior podemos entender que Constant encontró los fines éticos que deseaba realizar a través de un sistema basado en la libertad y no en el principio de la mayor felicidad, sino en el desarrollo y en el enriquecimiento de la personalidad. Esta visión obviamente está influenciada por el humanismo que se venía viviendo en aquella época, ¿no? En Alemania. Y, y también, al menos en el caso de Constant, puede que esté influenciado debido al estudio de la filosofía de Kant. Y el objetivo de permitir la esfera más amplia posible para el desarrollo individual, para Constant, significaba la restricción de la acción gubernamental dentro de los límites más estrechos posibles. Es decir, que la esfera en la que los individuos serían libres de llevar a cabo sus actividades de acuerdo con sus propios valores y juicios debía estar delimitada por un sistema de derechos que incluía las demandas consuetudinarias de los liberales clásicos. Estas demandas son la libertad personal, en ella incluida la abolición de la esclavitud negra y todas las demás formas de servidumbre involuntaria. También estaba la libertad de religión, la libertad de prensa, la libertad económica, entre otras. En cierto modo, puede decirse que la teoría política de Constant es una refutación a la de Rousseau. Las ideas de Rousseau hacia finales del siglo XVIII habían adquirido
una fuerte influencia. Llegaron a constituir algo así como una ideología oficial del Partido Democrático o Jacobino. Al igual que Locke, Rousseau había planteado un contrato, un contrato social original, pero donde el filósofo inglés había intentado emplear esta noción como fundamento de los derechos civiles. En la concepción de Rousseau, el contrato implicaba la entrega total por parte del individuo, la entrega total de su vida, libertad y posesiones en mano de la comunidad. Tal vez, tal vez no sea demasiado simplista decir que la idea de Rousseau equivalía a un sistema hobbesiano en el que el déspota es reemplazado por la sociedad como el gran Leviatán. Pero para una cualificación importante, Rousseau reconoció los peligros de su esquema y creyó que podían ser satisfechos, adjudicando que a cambio de la pérdida de los derechos frente a la sociedad, se aseguraría al individuo una participación igualitaria con todos los demás individuos en la soberanía, en la determinación y en el ejercicio de la voluntad general. Algo que pasó, algo que le pasó a Constant al analizar la concepción de libertad de Rousseau fue que pudo entrar en una explicación histórica de la idea roussiana. Fue ahí donde distinguió dos tipos de libertad. la idea, la libertad de los antiguos y la libertad de los modernos. O sea, estos términos de libertad antigua y libertad moderna ya estaban en Rousseau, solo que Constant fue quien las popularizó, por así decirlo. Y Constant afirmó que Rousseau, así como los jacobinos durante la Revolución, habían estado tratando de reintroducir el tipo de libertad que había prevalecido en las repúblicas de la antigüedad clásica, pero que por varias razones históricas ya estaba obsoleta. Ahora pasaremos a explicar la libertad antigua. La libertad antigua tiene que ver con el autogobierno popular, es decir, un gobierno donde las decisiones colectivas se den por participación continua y directa, como por ejemplo el revisar leyes, el formar alianzas con otras polis, controlar los magistrados. Para Constant, los ciudadanos de las antiguas repúblicas concibieron la libertad como la posibilidad de participar activamente en la deliberación política, ¿no? Como indica en el segundo punto del PPT. Y esto es en la discusión de aquellos asuntos en los que estaban en juego el futuro de la ciudad. Pero la defensa que realizaban los antiguos de la libertad pública es explicada por Constant a partir de las circunstancias históricas bastante concretas y que difícilmente pueden volver a repetirse. Cuando menciona que estas circunstancias históricas difícilmente pueden volver a repetirse, se refiere particularmente a tres. La primera de ellas es la existencia de un orden social compuesto por estamentos claramente diferenciados que legitimaba a la esclavitud. O sea, si los ciudadanos podían dedicar suficiente tiempo para discutir acerca de los diversos problemas de su comunidad, esto se debía principalmente a que los esclavos se ocupaban de la carga que traía consigo tener que resolver las múltiples labores domésticas. Y en segundo lugar, también se debía a la pequeña extensión de las antiguas repúblicas, que permitía a cada individuo ocupar un lugar visible en su comunidad, ¿no? Debido a la pequeña extensión, como se mencionaba hace ratito, por lo que su voz y su voto se tornaban relevantes en la toma de decisiones políticas. Y en tercer lugar, se debía a que los hombres de la antigüedad estaban dispuestos a entregarse a su comunidad en una sociedad concebida de manera organicista. La parte se entregaba al todo y el individuo se entregaba a la totalidad. Esto se debía en parte al hecho de que los antiguos emprendían empresas bélicas en la que los guerreros dependían de su grupo para salir victoriosos en sus empresas. Los antiguos encontraron en la guerra un medio eficaz para protegerse de sus enemigos, para adquirir su independencia, para satisfacer sus propósitos. Y es a través de la guerra que se resolvían los apremiantes conflictos que se gestaban entre los pueblos y se daba satisfacción al mundo de las necesidades. De esto puede entenderse que los ciudadanos se formaban a partir de virtudes heroicas como el honor,
y la valentía, como se menciona en el cuarto punto del PPT. Bueno, estas virtudes heroicas le daban fama eh, y distinción a los ciudadanos. Así que la guerra, además de ser considerada como un medio para resolver las necesidades básicas, también le permitía a los hombres formar su carácter y configurar un ideal de vida comunitario por el que se estaba dispuesto a arriesgar la vida. Entonces, de lo anterior puede deducirse que los antiguos hallaban el sentido de su existencia en el cuerpo político, dependían completamente de este, tanto así que fuera del cuerpo político estos carecían de reconocimiento. Constant niega que los antiguos conocieran la existencia de los derechos individuales. Los hombres entonces vendrían a ser como simples piezas y se concebían como simples piezas que dependían de una totalidad. Dicho de otro modo, los hombres no eran sino solo máquinas cuyos resortes y ruedas regulaba y dirigía la ley. Los ciudadanos de la antigüedad dependían entonces de las leyes de su comunidad, la cual no diferenciaba entre la esfera pública y la esfera privada. En el espacio público, el ciudadano no solo tomaba decisiones sobre asuntos comunes, sino que también sobre asuntos privados. Y de la misma forma en que éste intervenía en la esfera íntima de sus conciudadanos, estos también intervenían en la suya. Es así que entre los antiguos el individuo, soberano casi habitualmente en los negocios públicos, era esclavo en todas sus relaciones privadas. Y bueno, hasta ahí la explicación de libertad antigua y paso a explicar la libertad moderna. En la libertad moderna existen múltiples libertades. Además de que el ciudadano no está sometido a nadie, sino únicamente a las leyes, el ciudadano puede dar una opinión, puede disponer de una propiedad y sobre todo puede autorrealizarse. Esto quiere decir que un ciudadano, un hombre puede asociarse con otras personas, ¿no? Sea cual sea, para compartir, no sé, gustos en común, para formar algún tipo de religión, etcétera, ¿no? Como diría Constant, esto es permitido, o sea, el autorrealizarse es necesario para colmar nuestros días con actividades de nuestra inclinación. Es como un tiempo muy de nosotros, algo muy íntimo para cada uno, ¿no? Además de esto, también está la posibilidad de publicar nuestras ideas, ¿no? Y además está el derecho de influir sobre la administración del gobierno. Esto quiere decir que se puede nombrar o demandar funcionarios, etcétera. La libertad moderna incluye aspectos públicos y privados. Para Constant, el concepto de libertad adquiere diferentes sentidos conforme al desarrollo histórico de cada sociedad. Los tiempos cambian y es un error fundamentar regímenes políticos en la modernidad siguiendo como modelos esquemas políticos del pasado. O sea, para los modernos la libertad debe interpretarse a partir de la defensa de otro ámbito diferente al público. Es decir, se trata de una defensa del espacio íntimo de la vida, como figura en el tercer punto de este PPT. Bueno, se trata de la defensa de un espacio íntimo de la vida, sin ningún tipo de interferencia. Esto quiere decir que nuestra libertad debe componerse del goce pacífico y de la independencia privada. Isaiah Berlin eh, llama libertad negativa al modo en que según Constant los modernos conciben la libertad. La libertad negativa apunta a la defensa del reconocimiento del ámbito de lo privado, el cual debe estar libre de coacción. Es por eso que Constant hace distinciones. Dice que el objeto de los antiguos era dividir el poder social entre todos los ciudadanos de una misma patria. Esto era lo que ellos llamaban libertad. Y por otro lado está el objeto de los modernos, que es la seguridad de sus goces privados. Y ellos llaman libertad a las garantías concebidas por las instituciones de estos mismos goces. También enfatiza Constant que ninguna forma de gobierno, ninguna monarquía, ninguna aristocracia ni democracia puede interferir en la vida de los ciudadanos. Según Constant,
Los revolucionarios de 1789 despreciaron el despotismo de la monarquía real y sus abusos, pero estos líderes posteriormente incurrieron en la defensa de un nuevo tipo de poder arbitrario, el de la mayoría, al cual le otorgaron una soberanía absoluta. Benjamin Constant asegura que la soberanía del pueblo es ilimitada. Por eso está en contra de Rousseau, ¿no? Y sostiene que es peligroso plantear la tesis de que el individuo debe abandonarse a la totalidad de su comunidad. O es decir, no debe abandonarse. Para Constant, el individuo no debe abandonarse a la voluntad general. Y aunque Rousseau plantea que la soberanía del pueblo, basada en la legitimidad y no en la fuerza, no puede ir en contra de los individuos que la componen, resulta sumamente complicado. Dice Constant, resulta complicado que la colectividad no abuse del poder que se le ha otorgado. De igual modo, también rechaza a Thomas Hobbes por haber formulado que la soberanía del Estado es absoluta, aunque plantee la defensa de los derechos naturales. Finalmente, para resumir esto, a Benjamin Constant no le basta con despreciar el absolutismo, con formular la existencia de una soberanía abstracta basada en principios universales de justicia, sino que es obligatorio despreciar cualquier forma de poder que niegue o que pueda ir en contra de los derechos civiles. Los individuos tienen el derecho de profesar libremente sus opiniones, dice Constant, de profesar libremente sus creencias religiosas, son libres de establecer sus negocios, libres de poseer su propiedad y libres de ponerla en circulación si ese es su deseo. Gracias.